Hola, hoy en este video vamos a trabajar en la unidad 2, parte 2. En la primera hemos visto los derechos humanos, la violación a los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres. En esta unidad 2, parte 2, vamos a abordar un tema muy actual. Ustedes deben haber estado atentos y atentas en estos últimos tiempos acerca de noticias sobre trata de personas. Entonces, vamos a introducirnos en la conceptualización de estos dos procesos que vamos a ver que, si bien tienen algo en común, se conceptualizan de manera diferenciada. Vamos a empezar por tráfico. Vamos a desarrollar esta idea entendiendo cómo la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos con el fin, al menos aparente, de arribar al país fronterizo. La persona migrante puede otorgar su consentimiento, se establece una relación entre el traficante y el migrante que finaliza al cruzar la frontera, y el migrante se encuentra en libertad de decidir sobre su desplazamiento. El traficante no diferencia ni le interesan grupos poblacionales específicos y generalmente cobra por adelantado su tarea. La diferencia más significativa la constituye que el tráfico es un delito contra el Estado, mientras que la trata es un delito contra las personas. Entonces, vamos a ver muchos ejemplos que tienen elementos comunes en relación a la trata y tráfico, y otros solo podemos definirla como tráfico, que sería este cruce de fronteras que a veces se le llama ilegal y que por lo tanto se constituye un delito contra el Estado. En relación a la trata de personas, vamos a tomar esta definición, que es un poco larga, pero que contiene todos los elementos que hacen que nosotros y nosotras y nosotres estemos en condiciones de identificar a un proceso, a un hecho como trata de personas. Entonces, la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de las fuerzas u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En este cuadro vamos a ver esta definición, pero organizada, ¿no? En lo que nosotros y nosotras intentamos definir desde la trata de persona, que tiene una acción, tiene unos medios y tiene unos fines. La acción, fíjense que está definida en relación a este proceso, ¿no? Que se inicia con la captación de la persona, transportar, trasladar, acoger y recibir personas, ¿no? Son todas estas acciones que hacen que este sea efectivamente un proceso complejo que abarca, y vamos a ver, muchas personas. Por eso en general se trata de organizaciones. Pero también pueden ser personas, ¿no? Eh, Más bien que actúen pocas o algunas. En los medios, que sería el cómo, ¿no? Cuando hablamos de los medios es el cómo. ¿Cómo? A través de la amenaza o uso de la fuerza, a través de la coacción,
del rapto, del fraude, del engaño, del abuso de poder o situación de vulnerabilidad de la persona y la concesión de pagos o beneficios. ¿Cuáles son los fines de este proceso? Es la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas, extracción de órganos y otro tipo de explotación. No vamos a ver que los fines, algunos de los más conocidos, tienen que ver con la prostitución y la explotación sexual, y también hemos tenido noticias y de hechos de esclavitud o, o prácticas análogas. Pensemos en estos talleres clandestinos, ¿no? Donde están en esas condiciones en las que las personas trabajan y que es muy difícil salir de allí. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas? Anteriormente habíamos dicho que aparecían elementos comunes, que es lo que vamos a ver en naranja, y esto que aparecen a los costados tienen que ver con tienen que ver con cada una de las características que hemos establecido para uno y para otra. En la primera parte vamos a ver entonces que el tráfico es el cruce irregular de fronteras. Puede haber el uso de documentos falsos, hay un consentimiento de la persona contrata a alguien para, y se constituye en un delito contra el Estado. En el caso de la trata de personas, vamos a ver que se producen desplazamientos, pero con un fin, que puede ser la explotación sexual, el trabajo forzado, la supresión de identidad. En la trata de personas no necesariamente se usan documentos falsos, ¿no? Sino que la persona puede seguir con su identidad, y de hecho cuando llega al lugar de acogida y donde la van a mantener, se le retiran sus documentos, ¿no? Puede ser un recurso que usan las redes de tratantes. La restricción de movimiento, el engaño y la coerción, este es involuntario, no es involuntario a diferencia de el tráfico de migrantes, es involuntaria la trata, y se puede tratar también en relación a internos, o sea, no solo la trata de personas es a nivel frontera entre países, sino puede pasar entre provincias, ¿no? En cambio, en el cruce irregular de fronteras, que hablamos de el tráfico, es entre países. ¿Cuál es lo común, esto que aparece en naranja? La operación comercial con seres humanos. En ambos, ¿no? Se comercia con los seres humanos, aparecen las redes de traficantes, o sea que hay organizaciones dedicadas al tráfico, y también, por otro lado, hay redes de tratantes que pueden conectarse y articularse entre sí. Y aquí es donde podemos decir que se constituye en violación a los derechos humanos. ¿Cuáles son las legislaciones que abordan principalmente esta gran problemática? Existe una en la Argentina desde el 2010, desde el 2000, pero que entra en vigencia a partir del 2003, y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que la conocemos como Protocolo de Palermo. La ley 26.364 de abril del 2008, el Estado argentino da cumplimiento al Protocolo de Palermo, anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la República Argentina mediante la Ley 25.632 en el año 2002. Y la Ley 26.364 es reformada en diciembre del 2012 por la Ley 26.842. El consentimiento, ¿no? Esto que nos aparecía ahí como un elemento a tener en cuenta y que es lo que se va a reformular y que tiene que ver con la definición, ¿no? ¿Cómo se define consentimiento? Y es por la víctima, teniendo en cuenta la condición de la víctima de trata de persona, no se constituirá en ningún caso causal de exhibición de la responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores, ¿no? Eso es interesante porque no puede aparecer como mitigante el consentimiento, ya que en el caso de la víctima de trata y explotación, no se puede tener en cuenta que la persona dé su consentimiento para todo el proceso de la trata. En el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, se complementa con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su artículo 2 se establece que la finalidad del protocolo son prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos, y promover la cooperación entre los estados parte para lograr esos fines. En el artículo 6, que es interesante porque se establece y se explicita acerca de la asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. Cada Estado parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas cuando proceda, ¿no? Esto significa que debe informar acerca de procedimientos judiciales y administrativos pertinentes y una asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y se examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa, ¿no? Consideramos que es importante que esta normativa desarrolle y explicite y regularice la asistencia y protección a la víctima de trata. Otras cuestiones, fíjense, mucho más ligadas al cómo, ¿no? Cómo asistir a la víctima está articulada con la aplicación de medidas que preserven la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas
incluso cuando procede en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil y en particular mediante el suministro de, y aclara, alojamiento adecuado, asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de las tratas de personas puedan comprender, asistencia médica, psicológica y material, y oportunidades de empleo, educación y capacitación. Entonces, fíjense cómo está muy detallado en qué consistirá esta, que es una etapa no menor de las víctimas de trata de personas. También en el artículo 5 se puede destacar en relación a que los estados partes tienen que prever la seguridad física de las víctimas de trata de personas mientras se encuentren en su territorio. Y también se velará que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. En el artículo 7 establece un régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el estado receptor, ¿no? Entonces, además de adoptar las medidas previstas en este artículo que acabamos de nombrar, cada estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio temporal o permanentemente cuando proceda. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. No esto que decíamos recién, si no se tiene en cuenta el consentimiento si la persona fue engañada, no se toma en cuenta el consentimiento si la persona es amenazada, ¿no? Sabemos de muchos casos en que la persona decide, entre comillas, salir porque amenazan con hacerle daño a sus hijos, hacerle daño a la familia, ¿no? Fíjense, si volvemos a ese cuadrito, vamos a ver cuáles son los medios que se utilizan para la captación, el transporte, el traslado, el acogido, la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado A del presente artículo, y por niño se entenderá toda persona menor de 18 años. Entonces, vamos a ver que en el caso de las niñeces, si son niñas con finalidad de explotación, no hace falta, ¿no? Recurrir a ningún enunciado del apartado A, sino que se va a considerar como trata. En la ley 26.364, sancionada en el 2008, va a tratar específicamente acerca de la prevención y sanción de la trata de personas y a sus víctimas. En el artículo 2 va a diferenciar, ¿no es cierto?, acerca de la edad. Entonces, la trata de mayores de 18 años, ¿no?, se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y o traslado, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior,
la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación, cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de esta. En la ley 26.842, sancionada en el 2012, se sustituye este artículo por el artículo 2, que se entiende por trata de personas al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de la trata de personas. Cuando se redujera o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre de cualquier modalidad. Cuando se obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de persona no constituirá en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores e instigadores. Entonces, lo que estamos viendo en esta lectura de estas leyes y las modificaciones es cómo ha ido avanzando según esto que nos planteábamos en la unidad 2, parte 1, ¿no? Acerca de las dinámicas que van demandando que las normativas se vayan precisando a medida que se van detectando estos hechos. En el artículo 4 de la ley 26.842 se sustituye el artículo 6, que dice que el Estado Nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes, ¿no? Y ustedes van a poder ver cuáles son los derechos, ¿no? Y aparecen mucho más precisos en relación a la protección. ¿Qué cambia de la ley 26.364 a la 26.842? Entonces, recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan y en forma accesible a su edad y madurez. Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan. Ese es el agregado que especifique, ¿no? Especifica con mayor precisión cuáles son esos derechos. En relación al punto B, recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el fin de garantizar su reinserción social. Fíjense que en el anterior no aparecía
la asistencia gratuita, médica. En el C, recibir alojamiento apropiado, manutención y alimentación suficiente y elementos de higiene personal, ¿no? Y así vamos a ir mirando cómo se va precisando y detallando mejor en qué consistiría cuando hablamos de los derechos de las personas víctimas de trata. Acá también, esto lo pueden ir viendo ustedes, ¿no? Cómo pueden retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitaran, en caso de víctima residente en el país, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le puede garantizar o se le garantizará la posibilidad de hacerlo. Y ahí podemos ir precisando, ¿no? Cada uno de los incisos del artículo que se modifica. ¿Cuáles son los factores que hacen más vulnerables a los niños y niñas como víctimas de trata? ¿No? Uno de los grandes factores es la pobreza, ya que la necesidad económica eleva la vulnerabilidad ante los tratantes, posibilitando el engaño a partir de incentivos, principalmente económicos falsos. La falta de oportunidades de inserción social y laboral de sus padres y o adultos responsables. La insuficiencia de control y denuncia adecuado para la persecución y sanción criminal a los tratantes, clientes y funcionarios cómplices involucrados. ¿No? Y acá vamos a hacer un apartado en donde vamos a ser muy enérgicas en esta frase que es: sin clientes no hay trata, el cliente es prostituyente. ¿Cuáles son los otros factores? La tolerancia social, ¿no? El consentimiento de estas prácticas lleva a ser cómplice de estos delitos y ello produce la cadena de impunidad. Otro factor es la inequidad hacia mujeres y niñas. Esto tiene que ver con la discriminación de género traducida en desigualdad legal y social, como caldo de cultivo para los tratantes. Escaso conocimiento del tema, lo que genera poca sensibilización y actitudes discriminatorias, insuficientes campañas informativas sobre el tema, la influencia de los medios de comunicación al reflejar la imagen de mujer como objeto sexual y reproducir los patrones de dominación masculina, la baja tasa de matriculación escolar, repitencia o fracasos escolares exponen a los niños y niñas a ser presas fáciles de las redes delictivas, la demanda de explotación sexual no cuestionada y de mano de obra barata, desastres humanitarios y conflictos armados, niños y niñas carentes de cuidado de adultos y de adultas, y falta de registro de nacimiento en algunas regiones del país. ¿No? Fíjense, estamos como mirando cuáles serían los factores que ayudan a que este proceso se realice, ¿no? Hasta que este hecho se realice no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Cuáles son los actores involucrados en el delito de trata? Uno de los principales actores, y es lo que acabamos de ver en relación a las normativas, son las víctimas, ¿no? Que hemos dicho que pueden ser niños, niñas, mujeres, hombres, y la mayor franja involucrada en la víctima son mujeres, niños y niñas. Las redes, esto es un actor muy importante. ¿Por qué? Porque tienen varias funciones, ¿no? Entonces,
las funciones de los participantes de esta red delictiva, que se los denomina tratantes, serían vinculadas a la captación, ¿no? al reclutador, reclutadora, al transportador, transportadora, intermediario, intermediaria, el o la regente del prostíbulo y el o la proxeneta, ¿no? El tratante, en cualquiera de sus funciones, utiliza para la dominación de las víctimas la violencia o amenaza de violencia física, psicológica y o sexual. Las atemoriza con la promesa de represalia contra sus familiares, reteniendo sus documentos de identidad y o mediante el suministro de alcohol y drogas. ¿No? Fíjense que es una red y cada participante que participa es de acuerdo a la acción que se va determinando para que este proceso se constituya. Los clientes, en general, son hombres que pagan para acceder a las mujeres, niñas y niños y adolescentes para su explotación sexual a través de la prostitución, pornografía, turismo sexual u otras modalidades. El concepto de cliente o usuario fue introducido recientemente en los documentos internacionales, ya que previamente utilizaban el término demanda encubriendo la figura del cliente. Nosotras no acordamos con esto de visibilizar a los clientes como uno de los eslabones, ¿no?, más importantes de la trata de personas. ¿Cuáles son los niveles de demanda en relación a la trata de personas? Del empleador, que puede ser empleadores, propietarios, gestores o subcontratista. La del consumidor o cliente de las prostitutas, de los empresarios en las manufacturas, de los miembros del hogar en el trabajo doméstico. Y la de terceros involucrados en el proceso como reclutadores, agentes, transportistas y otras personas que participan a sabiendas en el traslado de personas con fines de explotación. Entonces vamos a ver que hay alguien que emplea, alguien que consume y alguien que está implicado que se cumpla ese proceso. La invisibilización de la demanda de los demandantes silencia, ¿no? ¿Qué silencia? Esta disposición de los varones del cuerpo de las mujeres, cualquiera que sea la situación en la que ellas se encuentren, ¿no? Empezar a trabajar sobre estos temas y que está vinculado a los derechos humanos, y que está vinculado al género y a la situación de las mujeres, ¿no? Como empezar a visibilizar a aquellos que aparecen como demandantes o la demanda, los clientes, para poder poner en evidencia que quiénes son los que disponen de los cuerpos de las mujeres. En el 2009, Argentina, con la participación de Uruguay, recibe a la OEA para llevar a cabo la segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas. En esta oportunidad se logró la incorporación de la figura del cliente, que queda registrada de la siguiente manera en el documento final. Convencidos de la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario de la trata con propósito de explotación sexual, la recomendación 46 es promover acciones que contribuyan a visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario, en tanto es quien alimenta el círculo de explotación sexual y tiene responsabilidad en la generación de la demanda de trata de personas para propósitos de explotación sexual. Entonces,
Con esta incorporación se visibiliza como acción negativa. No es solo alguien que concurre a un prostíbulo, sino que es alguien que con su demanda genera y pone en acción estas redes de trata, ¿no? Y lo que se intenta es penalizar su conducta para combatir el delito. El cliente, entonces, es un prostituyente. El consumo de la prostitución es una relación prostituyente-prostituta que tiene el poder, además de dibujar la relación varón-mujer en una determinada sociedad, es una relación de dominación que se ejerce en el cuarto cárcel, ¿no? Así lo conceptualiza Alba Carocio, ¿no? Para poner un poco más de transparencia en relación a lo que circula acerca de la prostitución ¿no? Como profesión, y vamos a ver que tiene unas condiciones que hace que no sea, en este caso, creemos que no está a la altura de considerarse como una actividad más, sino que tiene ciertas condiciones donde se ejerce el poder, ¿no? Desigual. Bueno, los y las y les invitamos a abordar el texto que les hemos compartido en la bibliografía y que les va a ayudar a contextualizar y tener elementos teóricos para analizar e identificar este tema que es muy interesante, ¿no? Es una parte del conocimiento acerca de este hecho en la provincia, en la Argentina y en el